Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva videocolumna del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, donde vamos a estar compartiendo análisis desde las ciencias sociales del fenómeno religioso. Mi nombre es David Vilchis y en esta ocasión vamos a conversar sobre este suceso que ha simbrado al mundo del catolicismo. El pontificado del Papa Francisco no dejó a nadie indiferente. Amado por unos, criticado por otros, su liderazgo marcó un giro en la historia reciente de la Iglesia. Desde su llegada al trono de San Pedro, su estilo cercano, su enfoque en la justicia social, su crítica a la economía del descarte y su posicionamiento en torno a la equidad de género dentro de la Iglesia desataron elogios y resistencias que profundizaron en las divisiones internas durante su papado. Para algunos fue el pontífice que supo leer los signos de los tiempos y abrir las puertas. Para otros, un líder que llevó la Iglesia por caminos inciertos. Lo cierto es que su legado es complejo y seguirá generando debate. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco fue descrito como un líder con estilo populista, pues apelaba constantemente al pueblo como sujeto histórico y moral. Su discurso evitaba tecnicismos teológicos y privilegiaba un lenguaje accesible. Además, su insistencia en una iglesia en salida, pobre y para los pobres, fue leída como una forma de confrontar a el pueblo contra las élites, sean estas eclesiásticas, económicas y políticas. Sin embargo, su noción de pueblo no proviene del populismo político contemporáneo, sino, y fue una de las cosas que también se le criticaron, de la teología del pueblo, una corriente teológica latinoamericana que, vinculada con la teología de la liberación, enfatiza la identidad cultural y religiosa de los sectores populares. En este marco, el pueblo no fue solo una categoría política, sino una comunidad de fe con valores y tradiciones compartidas. Así, el Papa Francisco buscó rescatar la noción del pueblo, capturada, según él, por el populismo contemporáneo, al que consideró una traición al pueblo, reinterpretando esta noción en clave moral y profética, siempre en el marco de el llamado a la conversión y la justicia social. Además, desde su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium en 2013, el Papa Francisco realizó una severa crítica al sistema económico global, denunciando la economía que mata y el fetichismo del dinero. Su discurso no surgió de una ideología radical ni de una simple postura personal, sino que está firmemente arraigado en la doctrina social de la Iglesia, particularmente en los escritos de los padres de la Iglesia. El Papa Francisco retomó la enseñanza de sus predecesores, pero fue más allá, señalando la contundencia de la ideología del mercado que genera exclusión, sufrimiento y degradación ambiental, y su insistencia en la necesidad de una economía más humana y solidaria, donde las personas estén por encima del capital, lo convirtió en una figura incomodísima para los sectores más beneficiados por el sistema económico vigente. No es de extrañar que sus críticas provocaran reacciones adversas entre quienes ostentan el poder económico. En Estados Unidos, por ejemplo, su discurso llevó a una acalorada discusión sobre si era posible ser católico y liberal en términos económicos. La jerarquía católica estadounidense mantuvo una diversidad de posturas, desde aquellos que sostuvieron que en efecto no se puede ser católico y al mismo tiempo defender un sistema económico que perpetúa la desigualdad y la destrucción ecológica. Otros argumentaban que las palabras del pontífice solamente eran una guía moral y que el creyente en última instancia iba a decidir si seguir con ellas o no. En cualquier caso, su crítica al modelo económico no solo se alineó con la doctrina social de la Iglesia, sino que estuvo a la vanguardia de los discursos contemporáneos, llegando a cuestionar el paradigma del crecimiento ilimitado y llegar a sugerir cierta forma de decrecimiento. Su discurso, además, estuvo en sintonía con las discusiones contemporáneas sobre desigualdad, sostenibilidad y crítica al paradigma tecnocrático, lo cual lo consolidó como una de las voces más influyentes en la intersección entre fe, economía, ecología y justicia social. Por su parte, en materia de equidad de género y diversidad sexual, el Papa Francisco marcó una diferencia en la práctica pastoral.
aunque sin modificar sustancialmente la doctrina. Bajo su ministerio, la Iglesia adoptó una actitud más abierta y receptiva hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual, consolidando en muchas diócesis la pastoral de la diversidad sexual. Su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, se convirtió en un emblema de esta postura más inclusiva. Sin embargo, en términos doctrinales no hubo cambios significativos. La enseñanza oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad, el matrimonio y la familia permaneció inalterada. Este doble movimiento de apertura pastoral sin reforma doctrinal generó tanto esperanza en sectores progresistas como sospecha y recelo en los sectores más conservadores. Por otro lado, Laudato Si fue criticada por ignorar explícitamente la perspectiva de género y por no reconocer el papel de las mujeres en la lucha ecológica y en la Iglesia. Del mismo modo, en temas como el aborto, el uso de anticonceptivos y las cuestiones transgénero, el pontificado de Francisco mantuvo la postura tradicional de la Iglesia sin introducir cambios sustantivos. Si bien promovió la equidad de género al nombrar mujeres en cargos tradicionalmente ocupados por hombres dentro de la curia y otras estructuras eclesiásticas, el tema del sacerdocio femenino permaneció fuera de la discusión. En contraste, su apertura hacia los matrimonios vueltos a casar, manifestada en Amoris Laetitia, representó una tímida pero significativa concesión en materia de moral sexual. Este equilibrio entre continuidad doctrinal y reformas pastorales hizo que Francisco enfrentara críticas desde ambos frentes. Para los sectores más progresistas, sus cambios no fueron suficientes y su liderazgo no logró transformar los aspectos más rígidos de la doctrina católica. Para los sectores más conservadores, en cambio, estos gestos fueron demasiado audaces, percibiéndolos como una traición a la tradición. En estos grupos conservadores es particularmente problemático el hecho de que han convertido las cuestiones de moralidad sexual en la piedra angular de su visión de la identidad cristiana, llegando a definirlas como esenciales para la fe. Así, el Papa Francisco navegó en un terreno minado donde cualquier movimiento, por mínimo que fuera, generaba reacciones encontradas, evidenciando las profundas tensiones que existen dentro de la Iglesia. Estos temas no solo modificaron su pontificado, no solo definieron su pontificado, sino que también manifestaron y profundizaron estas divisiones. Sin embargo, esta polarización no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido un espacio de disputas internas, con corrientes que buscan reformarla y otras que intentan preservar la tradición. En la actualidad, estas tensiones pueden entenderse a partir de dos grandes bloques. En palabras de Roberto Blancarte, por un lado, sectores integristas que se aferran a una visión inmutable de la tradición con idónicas tendencias sectarias, aman tanto la tradición que prefieren separarse de la Iglesia para conservar esa tradición y que tienen una fuerte añoranza por la idea de la cristiandad, este mundo donde todo estaba regido por el cristianismo. Por otro lado, los sectores progresistas buscan reformas, no tienen pretensiones de salirse, permanecen dentro de la Iglesia buscando cambiarla desde dentro con un enfoque en la justicia social. Se ha señalado que nos encontramos en una especie de espectro teológico-político que oscila entre una derecha que presenta a sí misma como la defensora de la verdad absoluta y una izquierda que busca renovar el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo en torno a los temas de la justicia social. En este sentido, la polarización dentro de la Iglesia Católica puede entenderse como una lucha por la definición de la Iglesia misma, donde distintos grupos compiten por imponer su visión del catolicismo. Desde la sociología de la religión, la propuesta de Bourdieu nos permite analizar este fenómeno como un campo religioso en el que sectores conservadores basados en la tradición y la fidelidad doctrinal se enfrentan a sectores progresistas que buscan actualizar la fe en diálogo con el mundo contemporáneo. En este sentido, ha habido investigaciones que señalan que la identidad de los grupos religiosos se ha reforzado en torno a la oposición al mundo secular. En la Iglesia, esta dinámica ha llevado a que los sectores conservadores vean al progresismo como una amenaza existencial, reforzando discursos de resistencia que presentan al conservadurismo como una defensa heroica de la fe ante la modernidad y la disolución cultural.
Además, desde la teoría del populismo de Laszlo y compañía, se puede explicar cómo este conflicto adopta una lógica de antagonismo entre el pueblo de Dios, al que el Papa Francisco ha apelado constantemente, y las élites eclesiales conservadoras que se presentan como guardianas de la verdadera doctrina. En este contexto, las redes sociales han exacerbado estas divisiones internas. Plataformas como X, Facebook, TikTok, YouTube han permitido la formación de cámaras de eco donde los creyentes se agrupan en espacios que refuerzan sus propias posturas y demonizan a sus opositores. En lugar de promover el diálogo, las redes han servido para intensificar el conflicto, ampliando las voces más radicales y también las más reaccionarias y ofreciendo una plataforma para narrativas de persecución y victimación. Mientras los sectores progresistas celebran cada gesto de apertura del Papa como un avance necesario, los sectores conservadores lo perciben como una rendición ante el relativismo moral y una traición a la tradición. Así, la polarización no solo se mantiene y se profundiza, con cada bando reafirmando su visión de la Iglesia y del mundo. En este sentido, este hecho que ha simbrado al catolicismo llega en un contexto político sumamente problemático, pues en años recientes la polarización que hemos comentado al interno de la Iglesia la encontramos también en la sociedad, la vemos de forma más visible en la sociedad, y en años recientes hemos sido testigos del retorno de la ultraderecha. Desde Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, pasando por el auge de los partidos políticos de extrema derecha en Europa, como Alemania, que ganaron con un importante margen hace unas cuantas semanas. El efecto péndulo político parece ahora inclinarse con fuerza hacia posturas reaccionarias. Este giro global plantea la pregunta inevitable: ¿veremos en la Iglesia algo similar? Para muchos, dentro de lo que cabe, el Papa Francisco representó una visión progresista, al menos en comparación con sus predecesores. Su énfasis en la justicia social, su apertura a los migrantes, su crítica al capitalismo desbocado y sus acciones en pos de la equidad de género lo convirtieron en una figura incómoda para los sectores más conservadores. Y ahora que el cónclave está a la vuelta de la esquina, la duda se instala: ¿llegará este efecto boomerang conservador a la sede de San Pedro? Para entender si esto puede suceder en la Iglesia, es necesario explicar en qué consiste o por qué ha sucedido este efecto boomerang, este efecto péndulo. Diversos estudios han señalado que el ascenso de la ultraderecha en el mundo contemporáneo es en gran parte una reacción al multiculturalismo y a la globalización. Así, se ha sostenido que el auge de estos movimientos, en esencia, es una respuesta a las consecuencias sociales de estos dos grandes procesos contemporáneos. La globalización y el multiculturalismo han tenido grandes beneficiados, pero también ha habido sectores que se han sentido amenazados por estos cambios. Lo que ha llevado a muchos votantes a opciones políticas extremas que prometen restaurar el orden y la estabilidad en un mundo cada vez más fragmentado. Aquí es donde entra en juego el miedo a la incertidumbre. El célebre Bauman, con sus todos líquidos, para él la incertidumbre económica y social genera una sensación de desprotección que es fácilmente capitalizada por discursos políticos que prometen restaurar el orden. Así, en tiempos de crisis, la idea de que el mundo está cambiando demasiado rápido y no precisamente en beneficio de todos, hace que muchas personas busquen refugio en narrativas que ofrezcan seguridad y estabilidad. En esta línea también se ha argumentado que la atracción por la ultraderecha se vincula con una mayor necesidad psicológica de certeza, orden y control. Y cuando las instituciones tradicionales parecen tambalearse y los valores de antaño son desafiados, el retorno a liderazgos fuertes y visiones conservadoras de la sociedad se convierten en una opción atractiva. A esto se suma el miedo a la pérdida de la identidad nacional, el cual se ha señalado que ha sido un motor clave en la movilización ultraconservadora. La percepción de que las raíces culturales y religiosas están siendo amenazadas impulsa a ciertos sectores a abrazar discursos que reivindican una vuelta a los valores tradicionales, en política o en religión. En ese sentido, otro elemento clave en el auge de la ultraderecha es el rechazo al discurso progresista. Se ha señalado que la izquierda ha perdido cohesión, cuando ha tenido cohesión en realidad, y que
el que se esté centrando en años recientes en las políticas de la identidad, priorizando la representación de grupos específicos, le dista de construir un discurso universalista, y esto a vista de algunos ha significado una desconexión con la política progresista, la cual se ha percibido como elitista y preocupada por agendas que no responden a las necesidades de la mayoría. A esto se suma lo que se ha descrito como un resentimiento cultural de parte de ciertos sectores hacia el progresismo. Por ejemplo, en el caso de Hochschild, en su investigación sobre los votantes de derecha en Estados Unidos, encontró que muchas personas sienten que su estilo de vida y sus valores han sido ridiculizados y o desplazados por una nueva élite progresista. Este sentimiento de exclusión ha sido hábilmente canalizado por la ultraderecha, que se presenta como la única fuerza dispuesta a defender los valores tradicionales frente al avance de lo que se percibe como una corrección política asfixiante. Si la política global ha mostrado un efecto péndulo que oscila entre la apertura progresista y el pliegue conservador, no es descabellado pensar que la Iglesia Católica pueda experimentar una dinámica similar en la elección del próximo pontífice. El liderazgo del Papa Francisco, con su énfasis en la justicia social, la sinodalidad y la apertura pastoral, transformó el rostro de la Iglesia en la última década, pero también generó resistencia en sectores que ven estas reformas como una desviación de la tradición. Y si el ascenso de la ultraderecha en el mundo ha sido una reacción al miedo, a la incertidumbre y la fragmentación del discurso progresista, es legítimo preguntarse si el cónclave reproducirá este mismo patrón, optando por un papa que busque restaurar un orden tradicional y contener los cambios impulsados en los últimos años. Así, nos encontramos no ante una simple elección eclesial, sino que el cónclave puede convertirse en un reflejo de las tensiones políticas y culturales que hoy atraviesan el mundo. No obstante, a diferencia de lo que sucede en las democracias contemporáneas, donde el giro político responde al voto popular, la elección del Papa no es un proceso abierto ni sujeto a las presiones electorales de los católicos. En la Iglesia Católica, la decisión recae exclusivamente en el colegio cardenalicio, un grupo reducido de prelados que tiene el derecho de votar en el cónclave. En teoría, esto le da a la Iglesia una estabilidad institucional que la protege de los vaivenes políticos inmediatos. Sin embargo, esto no significa que el proceso esté exento de estrategias de poder. De hecho, la principal herramienta con la que cuenta un pontífice para influir en la elección de su sucesor es la designación de cardenales a lo largo de su pontificado, pues al nombrar figuras que comparten su visión eclesial, el Papa asegura que su legado continúe más allá de su tiempo que ha estado en el trono de San Pedro. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha nombrado a más de la mitad de los miembros del colegio cardenalicio. Más aún, en estas elecciones, 4 de cada 5 cardenales con derecho a voto en el cónclave fueron designados por él, lo que en teoría podría inclinar la balanza hacia un candidato afín a su visión de la Iglesia. En el caso de la composición del cónclave, esto parece confirmarse, pues los opositores más visibles al pontificado del Papa Francisco, como Burke y Sada, fueron nombrados por Benedicto XVI, lo que parece reforzar esta idea. Sin embargo, también hay casos como el de Müller, que fue designado por el propio Papa Francisco y que con el tiempo se ha convertido en una voz sumamente crítica de su pontificado. Además, no podemos asumir una uniformidad absoluta entre los cardenales creados por Francisco, pues a lo largo de su pontificado muchos de ellos han mostrado posturas divergentes respecto a algunas de sus reformas clave, particularmente en materia de justicia social, apertura pastoral, ecología integral y equidad de género. Aunque han sido parte de su proyecto, no todos han abrazado con el mismo fervor sus llamados a una iglesia más comprometida con los pobres, el medio ambiente o la acogida de comunidades tradicionalmente marginadas y excluidas de la propia iglesia. En este sentido, el cónclave no está definido de antemano y la posibilidad de un giro conservador sigue siendo una incógnita abierta. Además, se ha tendido a interpretar la apertura del colegio cardenalicio hacia regiones más periféricas como un indicio de que el próximo pontífice continuará con la línea del Papa.
La lógica detrás de esta suposición es que, tal y como sucedió en el Concilio Vaticano II, los cardenales provenientes de contextos más afectados por la pobreza, la exclusión y las desigualdades estructurales tenderían a ver una visión cercana a la justicia social y al compromiso con los más vulnerables, tal como lo promovió el Papa Francisco durante su pontificado. En términos numéricos, el colegio cardenalicio ha experimentado un cambio significativo bajo su liderazgo. Actualmente, de los 138 cardenales electores, poco menos de 60 son europeos, lo que representa una ruptura con la tradición eurocéntrica que dominó la Iglesia durante siglos. El resto de los cardenales provienen en mayor medida de Asia, África y América Latina, regiones que anteriormente tenían una representación mucho más limitada en el cónclave. En este sentido, el perfil de quienes votarán por el próximo papa parece reflejar una Iglesia más global y descentralizada. No obstante, esta diversificación geográfica no implica necesariamente una inclinación hacia posturas progresistas. La historia reciente ha demostrado que muchos líderes eclesiásticos de regiones periféricas pueden estar comprometidos con la justicia social y la defensa de los más pobres, pero al mismo tiempo sostener visiones sumamente conservadoras en otros campos, incluyendo el de la moral sexual y las cuestiones de género. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo del catolicismo. En el caso de la Iglesia, el discurso contra los derechos sexuales y reproductivos ha sido más consistente y estructurado que el discurso sobre la justicia social, lo que ha permitido que incluso algunos de los prelados más comprometidos con las causas sociales sostengan posiciones intransigentes en materia de género. Además, hay muchos que dudan en defender sin titubeos los derechos de los migrantes, la justicia económica y la protección del medio ambiente. En este contexto, aunque el próximo cónclave estará compuesto por cardenales de una iglesia más diversa, esto no significa que la elección de un sucesor implique la continuación automática del enfoque pastoral del Papa Francisco. Así, la tensión entre justicia social y tradición sigue siendo y seguirá siendo una de las fracturas más profundas dentro del catolicismo contemporáneo. Y el futuro del papado y de la Iglesia dependerá de qué lado de esa balanza se incline el próximo pontífice. Así, el futuro de la Iglesia es por ahora una gran incógnita. Aunque el próximo cónclave definirá el rumbo del catolicismo en los años venideros, lo que es seguro es que esta polarización de la que hemos hablado, no solo en la jerarquía, sino también entre los fieles, que está muy presente, no desaparecerá, sino que se incrementará. Las tensiones entre apertura y restauración, entre justicia social y tradición, seguirán marcando el debate eclesial y social. Por ello, vale la pena estar atentos a lo que sigue. La elección del nuevo pontificado, del nuevo pontífice, no solo revelará hacia dónde se inclina el colegio, sino que también servirá como un termómetro de lo que sucederá en el catolicismo en el siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Bien saben que los comentarios son más que bienvenidos y podemos continuar justamente con la discusión en comentarios. Y estén atentos de nuestras redes sociales para generar más contenido.